Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entrá en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, continuamos ahora sí. Una cosa que hay que reconocer es que quizás toda la población de Uruguay ya observó, escuchó y tiene opinión sobre esta noticia, que muchas veces nos pasa que hay una noticia que parece ser importante, pero gran parte de la gente no le prestó atención. Yo creo que lo de la segunda planta de UPM generó un interés donde todo el mundo está ya hablando de estas cosas. Tenemos enorme cantidad de miradas, enorme cantidad de puertas por donde entrar en el tema UPM. ¿Quién quiere arrancar primero? Dígamelo honestamente, porque yo sé que ustedes dos están... Y ella está como liberada en el medio hay allí. mucha gente que sabe. No, está... cuando viste... Parece todo apuntar hacia usted. Sí, usted Sí, la verdad, en mi casa a esta altura, si tengo que llamar a alguien para decirle, che, ¿en qué invierto? Lo llamo a Lucía. Bueno, Es totalmente legítimo que haya opiniones diversas y que esto genere polémica, porque para empezar es una cosa muy grande. Es la mayor inversión de la historia del Uruguay. Del Estado eso suena fuerte. y de las empresas. Eso suena... Sacala del ángulo. Una enorme inversión, gigante inversión. Y es una inversión de mucha calidad, porque es una inversión de punta en lo tecnológico. UPM es una empresa líder. También lo es la otra empresa que está en Uruguay, Monte del Plata, que está asociada con Stora Enso, con los chilenos de Arauco. Es decir, Uruguay en celulosa está en la vanguardia del mundo, produciendo a un alto nivel de productividad y, a mi juicio, con buen nivel de calidad ambiental. Yo digo a mi juicio porque esto siempre puede ser opinable, pero digamos, las plantas están funcionando muy bien y cumplen absolutamente todo, salvo algún episodio, creo que fue 1 o 2 de algún problema que hubo, que son eventos, pero las plantas funcionan. Y esta pretende ser lo mismo. Lo singular de esta planta, y es más relevante, hoy estuve en la conferencia de prensa de la gente de UPM y Javier Solari, que es uno de los ingenieros responsables, decía, esta no es una planta más. Esta planta va al centro del territorio, no sale directamente por un puerto, hay que trasladar la celulosa a Montevideo y ahí cargarla, y va a estar en un lugar donde dentro de lo que es el Uruguay no hay tanto desarrollo. Ahí tenés menos niveles de ingreso, la capacitación de la gente es menor, el nivel de desarrollo en general es menor. O sea, va a llevar todo eso a ese lugar del Uruguay. Entonces, lo lleva, si es exitosa, si se concreta, y por tanto implica un esfuerzo grande de todas las partes. Sartú tiene una visión muy crítica y manejaba algunos números. Efectivamente, UPM va a poner 2.700 millones de dólares en la planta, en la construcción y armar la planta. La mitad de eso son máquinas de última generación, en general europeas, algunas finlandesas, otras austríacas y algunas alemanas seguramente, que van a instalarse allí a producir celulosa, y el resto toda la obra que hay que hacer para que eso funcione. 2.700 millones. Y unos 350 millones de la mayoría de locales puerto y alguna obra logística más. O sea que estamos cerca de los 3.000 y pico, más algunas otras obras. Y después, por supuesto, que el Estado uruguayo tiene que poner a valor actual 1.000 millones de dólares, cifra más, cifra menos, para construir el tren que va a traer la celulosa de la planta a Montevideo. Como eso se hace con un contrato de participación público-privada, lo que se hace es en cuotas a futuro. Entonces son 150 millones de dólares por una cifra, no me acuerdo mal si era de 15 años. Y claro, en la suma da más de 2.000 millones de dólares. Pero eso es una suma a futuro. Ese dinero lo pago a futuro. Por lo tanto, a valor actual son algo más de 1.000 millones de dólares. Es un número pícaro ese entonces el utilizado, digamos, a futuro. Y claro, o sea, vos no podés hacer, es como si no decís, bueno, me compro un pantalón que vale 1.000 pesos, me lo compro en 15 cuotas de 100 y me sale 1.500. No, bueno, ¿te lo compras en cuota o lo compras contado? El pantalón vale 1.000.
Es básicamente eso, ¿no? No se puede sumar a futuro los flujos de fondos, ¿no? Pregunta que te hago habiendo escuchado a Oberyn Sartú. Siendo la inversión más grande de la historia del Uruguay, ¿no debió haber merecido o no nos debimos haber merecido un mecanismo de información un poco más prístino del que hubo? Tengo un comentario, y es muy interesante la pregunta, Nano. Déjame cerrar con lo otro, porque Oberyn Sartú comentaba también de que el Uruguay se compromete a comprar energía. Y es cierto, pero eso no puede pasarse todo a costo. Lo que se puede discutir, y creo que Sartú lo tiene más que presente, y hay otras personas que han sido críticas en decir, lo que comprometimos a pagar, que no, si no recuerdo mal son $72 por megawatt hora, es un precio demasiado alto. Perfecto, eso se puede discutir, yo he estado revisando, en la región se paga un poco más, se paga un poco menos. Uno puede decir, está bien, es un poco alto, bien, pero no puede decirse que todo eso sea pérdida, porque esa energía se toma y se compra. Si no se tira. No se tira, se usa. ¿Por qué? Porque la planta de celulosa, esta y las otras, es bioeconomía, es economía verde, no necesita energía. Necesita algunos tramos para hacer marchar algunas de las máquinas, pero es básicamente autónoma, porque agarra la madera, la procesa químicamente y los residuos los quema y funciona la planta con eso. Lo cual es una cosa muy interesante, porque Uruguay, si no, para hacer desarrollo industrial, como la energía es muy cara en Uruguay, lamentablemente, es difícil. Estas plantas lo pueden hacer. El tema de la negociación es realmente polémico. Yo me hago las siguientes preguntas o los siguientes planteos. ¿Lo ves como polémico también tú? Sí, el tema de la negociación. Sí. Sin duda. El gobierno tiene mayoría parlamentaria y tiene que negociar con otra parte. Hace poco escuchaba a algunos colegas que decían, bueno, con el tema del petróleo, el presidente Vázquez llamó a los expresidentes y convivió una política común. Bueno, una cosa es hacer una política común de Estado, otra cosa es negociar con una empresa, que es una empresa fuerte y tiene intereses y quiere hacer una inversión. El escenario que yo me hago de un gobierno como el de Vázquez, en consulta con los líderes de la oposición, al mismo tiempo negociando con UPM, me resultaba complejo y de una complicación extrema. Por una lógica. Más o menos, ¿no? Andrés seguramente puede discrepar, pero digo, yo lo analizo desde el punto de vista de la negociación. Porque empiezan a haber estímulos para todos lados de empezar a marcar perfil. Más o menos, dice Andrés, está bien. Yo creo... Pero no hubiera sido más sano tener ir acompañado de las voces. Es posible. Es polémico. Siendo la inversión más grande de la historia de Uruguay. Digo, el tremendo el análisis Lucich, ¿eh? Te bajó en 2 minutos, te bajó UPM a PAC, así, en gráfico. Y seguramente se quedó con algo en el cargador. Seguramente algo no le salió del cargador y quedó ahí. Tremendo, te pasó un filtro y te dejó acá planteado. La verdad que a mí, yo creo que es un punto intermedio. Yo entiendo el factor pragmático de decir, bueno, yo no puedo negociar un contrato de esta entidad con una especie de foro romano que está todo el día en la tele hablando. Ahora, hay formas de evitar el secretismo sin tener que llegar al foro romano. Yo creo que todos los líderes de oposición son gente seria y responsable que de alguna manera entienden que es una inversión importante para el país y tampoco van a salir a dinamitarla por hacer un poco de tele, ¿me explico? Creo que en eso tenemos una democracia bastante seria. Lo que es raro es que vos estás cerrando la inversión más grande del país en el cierre de un gobierno. En marzo entra seguramente otro gobierno que será el mismo palo o de otro, pero tiene todo para ver, revisar y, bueno, tomar las decisiones que sea. Si uno ya tiene más o menos en el barco, en lo macro, a los que puedan venir después, uno también termina dándole otras garantías a la propia negociación. Hoy Fernando Pereira dijo en la radio de mañana que, titular, ¿no? UPM se puede ocupar como cualquier otra empresa privada. Yo creo que no es una amenaza, sino como que destacando que no hubo prebendas para UPM como en algún momento se dijo. Sí, no suena como una amenaza, suena casi como un aviso, sí. Pero suena raro cuando uno lo lee de golpe así. Claro, bueno, pero creo que se refirió a las condiciones laborales. Claro. En algún momento el PIT-CNT estuvo también leyendo las condiciones para que efectivamente se garantizase que se va a cumplir con toda la legislación laboral del país, cosa que me parece importante que eso esté. Escuché a Vidalín, ¿no? Partido Nacional, intendente de Durazno, también muy a favor, muy contento, porque esto sin duda es ¿no? Es una inyección de inversión, de lo que se estaba hablando en estos días, ¿no? Las dificultades de inversión. Yo creo que también es importante, a mí me pareció interesante de la información de hoy, que también haya fondo de innovación sectorial, o sea, que esta inversión lo que genere en población es capacidad instalada, o sea, que esto permita también inversión para el desarrollo tanto de Paso de los Toros como Constitución, con cosas como saneamiento,
O sea, a mí estas cuestiones de cuando una inversión también desborda y expande mejoras de calidad de vida para el entorno me parecen importantes. Y Paso de los Toros, que fue más el inicio de aquella vía añeja, ¿no? Exactamente. Sí. Tener un tren en nuestro país, yo lo digo cada vez que puedo, ojalá pudiéramos tener una mejor comunicación en este país y tener un tren, tener tren y vías férreas y reactivar el tren. ¿Quién te diga que no podemos hacer un día este panel en el tránsito de pasajeros? Sería fantástico. Sería belleza. A vos Sí, te lo gusta que el color. Me encanta, oigo las risas de mi lado femenino, Sí, se claro. ríen y se ríen. Sí, lo que sí creo, porque las conozco desde hace muchos años a las organizaciones medioambientalistas planteando ciertas cuestiones que deben siempre garantizarse. Que se transporte, ¿cómo se llaman? Sustancias que puedan ser tóxicas y que esto tenga que ver por dónde pasa la vía del tren y dónde están los centros poblados. Es importante tenerlo en cuenta. Me parece que también es importante tener en cuenta que después no nos quede, como a veces puede pasar en otros lugares, que tenés un desarrollo mientras se produce la obra sí. Y después aquello queda al páramo. Sí. Creo que hay ciertas cosas que hay que cuidarlas. Yo entendí también desde el gobierno finlandés que esta era también la mayor inversión que hacía UPM, incluso de lo que ha hecho en su propio país. Eso es así, lineal. Y te agrego que UPM pasa a ser una empresa uruguaya. Pasa a ser una empresa finlandesa uruguaya. Netamente. La mayor parte de la celulosa que produce es uruguaya. Tremenda declaración de Lucich, ¿eh? Claro. O sea que no sé. Se juegan de palo a palo. Está para título Lucich, ¿eh? Acabamos de desintegrarle la columna que va a ser en su Pero tremendo. Seguramente voy a ser duramente castigado allá. Yo creo que en este momento le pedimos a la gente de Subrayado que hoy tenga la decencia de recortar esto y pasarlo al aire, porque dos títulos. Pasa a ser la mayor una empresa La mayor inversión del país y empresa uruguaya. Yo creo que nosotros teníamos un tema en el día de hoy con el panel, que era la campaña de Vivir Sin Miedo, el contenido de Vivir Sin Miedo, la contracampaña, y un poco ver qué hay detrás de eso. Nos pareció pertinente a la producción incluir el tema UPM y ya vimos por qué, ya tenemos claro por qué. Tenemos un tape disparador para ya ingresar en el otro tema, así nos sacamos la camisa, nos ponemos otra. Vamos. El tema seguridad, Vivir Sin Miedo, la propuesta de Larrañaga, la reforma constitucional, la contracampaña y un poco la opinión de todos nosotros sobre este tema. Tape disparador. La semana pasada se realizó la cadena nacional en radio y televisión sobre la campaña Vivir Sin Miedo, impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. Y hoy de noche, a las 20 horas, será el turno de escuchar la voz de la contracampaña. Diego Pereira, uno de los integrantes del colectivo que impulsa la contracampaña, declaró que en la cadena se van a plantear los argumentos de por qué consideran que esta reforma constitucional no va a resolver el problema de la inseguridad, sino que lo va a empeorar, por ser más de lo mismo y seguir aplicando principios que han fracasado. Recordemos que la campaña Vivir Sin Miedo logró recolectar más de 400.000 firmas, lo que permitió llegar a un plebiscito que se llevará a cabo en las elecciones nacionales de octubre. Entre las propuestas que se plebiscitarán está la creación de una Guardia Nacional integrada por 2.000 militares para colaborar con la policía, aplicar el cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos, no pudiendo aplicar la libertad anticipada, libertad vigilada o vigilada intensiva. La cadena perpetua para ciertos delitos, que podrá ser revisada a los 30 años si la persona da pruebas de estar rehabilitada. Y la habilitación de los allanamientos nocturnos en caso de haber sospecha fundada. En la cadena nacional, el senador Larrañaga defendió su reforma de la Constitución y dijo que esta reforma no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia. La realidad es que si no hacemos esto, si no se cambia, los delincuentes nos llevan puestos. Esta es la única propuesta real y concreta para cambiar la realidad que sufrimos. Las propuestas impulsadas por la reforma Vivir Sin Miedo son la solución al problema de la inseguridad que enfrenta el Uruguay. Bueno, difícil respuesta, si son o no son las soluciones al problema que enfrenta Uruguay. Pero bueno, yo comenzaría por usted, Brasinga. ¿Qué le parece un poco
todos tenemos claro que dónde está el cerno de esta propuesta del senador Larrañaga. Va a haber una contracampaña. Yo por eso quería poner el tema de este policía atacado anoche, en alguna medida también circundándonos. Pero sí, lo que pasa es que a mí nunca me parece bueno que pensemos en reformar la Constitución por hechos, ¿no?, del día. Estamos hablando de una reforma. Todos los juristas dicen que no corresponde. No, exactamente. Reformar la Constitución es, ¿no?, toda una dimensión de gran entidad para el contrato social de un país. Creo que está demostrado, yo he estado leyendo en estos días la declaración del Instituto de la Institucionalidad Nacional de Derechos Humanos, juristas importantes, gente que trabaja hace muchos años en seguridad, diciendo de que las medidas que está planteando esta campaña de Vivir Sin Miedo en realidad son las mismas que se aplican desde los 70 en varios de nuestros países de la región y que esto lo único que ha dado como consecuencia es un incremento de la violencia y un armamentismo, ¿no?, y una virulencia que se va dando. Si hay algo que ha demostrado este tipo de medidas de represión, ¿no?, y de mayor control militar sobre la inseguridad, es mayores niveles de violencia e inseguridad. Eso pasó en México, ha pasado en Brasil y ha pasado en varios de los países que esta ha sido la manera de tratar de resolver la situación. Yo no sé si toda la gente leyó el texto de reforma que se plantea derogar, ¿no?, o que se plantea modificar en la Constitución. Y esto sí que me parece que es más que eslóganes y campañas. Deberíamos leer con detenimiento qué es lo que estamos modificando en la Constitución, porque esto nos pone nuevamente en debates que estamos tratando de resolver sobre, ¿no?, en otros lados, y volvemos a tratar de modificar la Constitución a golpe de balde y a golpe de frases dichas que poco tienen que ver con la realidad en términos de resolución concreta. Tenemos 11.000 presos en nuestro país. No quiere decir que el delito no se persiga ni se condene. Ha incrementado la población carcelaria en este país y uno de los problemas que tenemos es que está en pésimas condiciones y tenemos una débil capacidad de rehabilitación que pasan a ser hoy lo que los sistemas modernos dicen, en donde hay que invertir para garantizar justamente el combate al delito desde sus raíces. Así que yo creo que no es una buena decisión y no me parece que esta sea la forma, no. Muy bien, vamos a darle a usted porque después del... De la clase. Sí, de la clase. No, creo que si no, vamos... Mira, yo te soy bien franco y corrección política de por medio, que ya no la tengo, no vamos a pasar hoy con el tema este. Evidentemente, esta reforma lo que hace es interpelar algunas cuestiones que parecen interesantes de discutir y poner sobre la mesa y aclarar. Porque hablamos de vivir sin miedo, yo le tengo profundo respeto a Jorge Larrañaga, creo que hace esta propuesta con la mejor intención, creo que todos tenemos derecho a vivir sin miedo, eso está fuera de discusión. El propio Bonomi lo que no me planteo más Lo que serio. no me queda claro, bueno, ahí tenés un eje. Fíjate que el ministro Bonomi dice que es el planteo más serio, porque de hecho cuando yo escucho que mucha gente dice que es más de lo mismo, ese más de lo mismo es el mismo que estos últimos 10 años. Si ustedes se fijan, la legislación punitiva dura de estos últimos 10 años es quizá la más dura de los últimos tiempos. O sea, cuando se decía antes que un ministro era pegapalo, bueno, este es pegapalo con ganas. Entonces, no le ha faltado dureza en el sentido de la represión. Entiendo natural y obvio que él vea que es la propuesta más seria, porque va en la línea de lo que ha sido la gestión ministerial. Ahora, ¿qué pasa con lo concreto? Y si uno hila fino en estos 4 ejes de la reforma. Plantea 4 cosas y veremos si estas 4 cosas nos van a hacer vivir con menos miedo o no, ¿verdad? Entonces nos dice, pena completa, cumplimiento efectivo de las penas. Bueno, ojo, ahí podemos discutir algunas cosas y otras no. Algunas ya se han solucionado por ley y otras están en vías de solucionarse. Primero, ya hay restricciones que podemos compartir o no para personas que son reincidentes o reiterantes en materia de beneficios que ya fueron suprimidas. Ya hay un proyecto en el Parlamento, y lo podrá responder ahora el fiscal de corte, que lo veo ahí atrás de cámara, para modificar la libertad vigilada. O sea que, en alguna medida, ya por ley hay cosas que ya le quedaron solucionadas a Jorge Larrañaga acá, o van en vías de eso. Después, allanamiento nocturno. Quizá esto es lo menos polémico y quizá también lo menos relevante. Han dicho por ahí ya los jueces que no les cambia la vida allanar de noche. Algunos fiscales sí han dicho que, bueno, que en temas de drogas a veces
es mejor poder Hay un- allanar de hay un noche tema. para no perder alguna prueba. Hay un tema ahí, no me parece sí. que sea la vida de la reforma. Después, la prisión permanente es para casos estrictamente excepcionales. Y te hago una precisión. Hoy vos tenés bloqueado el beneficio de algunas libertades para reiterantes y reincidentes. O sea que yo condeno a alguien por un delito gravísimo a 30 años de pena más 15 de medidas de seguridad, es muy probable que lo cumpla íntegro. Ahora bien, si va en cadena perpetua revisable, yo a los 30 puedo revisar y liberarlo. O sea que en algunos casos hasta podría llegar Hacer menos. a beneficiarlo la reforma. O sea, son vueltas pequeñas que termina teniendo el sistema. Y con el tema de los militares cumpliendo funciones de policía, misma discusión que tenemos con las cárceles. Yo sigo sin entender cómo poner gente de verde en lugar de gente de azul nos va a cambiar la vida. Ahí Bono me dice hoy de mañana que estaría bueno reforzar la Guardia Republicana. Al final es un tema de cantidad de efectivos, es un tema de capacidad, de formación, porque plata al Ministerio del Interior no le falta. Plata le falta a la Fiscalía, por ejemplo, para poder hacer cosas, no al Ministerio del Interior. Entonces, ¿dónde está la historia acá? Porque al final parecería ser claro que a mí, por lo menos, la sumatoria de estas 4 cosas no me da en un igual a vivir con menos miedo. Que los delincuentes no llevan puestos, yo puedo estar de acuerdo. Con las conclusiones y las premisas puedo estar de acuerdo. Ahora, con los mecanismos para cambiarlo, me parece que no son estos. ¿Y qué logra esto? Que la discusión se centre en cuestiones en las que no nos va la vida, como por ejemplo estas propuestas. A mí me parece que francamente, y sostengo y sigo sosteniendo, que las mejoras en la calidad de la seguridad van mucho más de la mano de una mejora en la calidad de gestión de recursos públicos, sobre todo a nivel del Ministerio del Interior, que haciendo reformas a nivel macro, constitucionales y de la Carta, que en realidad no son el centro del asunto. Y se ve cuando uno la desmenuza y la mira, y a mí no me queda tan claro que por un caso excepcional de prisión permanente, a mí me vaya a cambiar la vida y vaya a vivir con menos miedo. Como abogado, ¿cómo ves tú las cárceles fuera del ámbito del Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que en eso hay consenso político desde que el mundo es mundo para sacarla del Ministerio del Interior, Bien. pero nadie le pone el cascabel al gato, Bien. que es un tema nada menor. Lucich. Jorge Larrañaga dio una respuesta política a un tema candente y tiene valor político. Ciertamente que aquí no hay acuerdos. Yo, la verdad que estos temas no soy un experto ni de cerca, trato de entender los argumentos de todas las partes. Por ejemplo, desde el Ejército y ahora el excomandante Manini Ríos, que es candidato a la presidencia, dice que él no comparte esta idea porque el militar no está preparado para esto. Sospecho que detrás de este asunto está la presunción, tal vez cierta, de que hay un exceso de militares y un faltante de policías y por lo tanto agarramos de un lado y ponemos en el otro. Lo cual... Hubo algún filtro, hubo algún cambio. Lo hay. En los hechos, sí. Claro, tú lo sabrás mejor que yo, Nano. Efectivamente, bueno, algo de eso hay. Eso es distinto, ¿no? Claro, no es la misma preparación, y Larrañaga lo sabe, no es lo que está planteando. Se está planteando una preparación, una respuesta a un tema que es urgente y que nadie ahora ha logrado dar... porque Jorge Larrañaga hace muchos años no es de los políticos que se afilian a las líneas maduras. Y estuvo en contra de la reforma de la baja de la imputabilidad, por ejemplo. Eso es interesante que lo campaña en recuerde. contra de Y esto. dijo en su momento que Bonomi era de los mejores ministros que había habido. Eso fue hace algunos años ya. Después empezó a evaluar que no estaban dando las respuestas, el delito siguió y dio una respuesta política. Yo creo que todo esto aporta. Tú La decís, discusión sí, el tema es si votamos o no votamos. Claro, y reformar la Constitución para eso, me parece que ese es el punto. y otra cosa, también, yo ¿no? comparto lo que tú decís en cuanto a Liliana, la de Constitución, digamos, si vamos a reformarla, vamos a hacerla... De una Ahora, base. tampoco ir para el otro lado de sacralizar algo que si a todas luces se está No me haciendo acuerdo. agua. El tema de los allanamientos nocturnos parece algo menor, pero creo que para la función policial no lo es, ¿eh? No, lo ahí es. hay una cosa, ahí hay un tema. No, sí. ahí hay Porque un la tema boca de pasta intervención. base, Yo quizá digamos... es el que vio Yo creo que puede polémico. cambiar esto, ¿eh? A ver, no es que vaya a bajar la delincuencia de un mes para el otro, pero... Sí, pero es todo nada esto, ¿eh? Uno no puede decir, me gusta este punto, Lo que voto el pasa punto es que- 1 y no el 3. no, está bien, Pero no está bien. viste, o sea, yo lo que me gustaría saber es los impactos negativos que puede tener. O sea, porque vos decís hasta ahora, esto no es más de lo mismo, no modifica más de lo que se está modificando. Lo que no estamos viendo es qué impacto negativo puede tener. Cuando vos, por Constitución, tenés esta posibilidad de allanamientos nocturnos, solo con la habilitación de un juez. No, a ver, no es Eso poca lo cosa, dice, ¿no? Pero no O es sea, poca cosa, sola- digo, que un juez te Sí, habilite es la pero garantía que vos también tenés. sabemos que la no garantía. necesariamente. ¿Cómo no? No necesariamente solo la participación de un juez para allanamiento nocturno en cualquier situación
puede ser lo más garantista. Pero ¿y qué otra garantía podrías tener? Ay, bueno, que un no juez tener intervenga? allanamientos nocturnos, tener intervenciones que bueno, está bien. efectivamente tengan que ver Pero- con cómo garantizar. No es menor garantizar Pero hay derechos lugares- hay humanos, lugares- ¿eh? No es menor, creo que hay que tener muy Pero Liliana, presente cómo esto pero no es impacta. un derecho humano el allanamiento nocturno. Desde No, ya. pero Pero hay sí, lugares que los se visten de noche, especialistas hay lugares que son como Pero es teatro verdad. Claro, nocturno. pero también Y muchas ahí- veces te dicen los propios operativos que ponen en riesgo a quien está en el operativo a hacer cosas nocturnas. Pero- Y que es mucho mejor garantizar ese tipo de intervenciones, Yo sé- no solo para el lugar, Yo sé que sino es un para tema hacer el polémico. entorno. Ese es un tema O sea, polémico. también No tiene- comparto contigo, creo que es un Sí, tema, claro, como no es dice tan- aquel, Uno de los menos en lo polémicos. policial. No, es un me parece que temita. de los O sea, menos polémicos hay que en cuanto ver a los impactos negativos, Para quienes no estamos tan de sí. acuerdo con la reforma, creo que el allanar de noche es de los temas que menos ruido nos hace. Me refiero a que eso que es menos polémico. A mí, francamente, no me parecería tan malo que se pudiera allanar de noche. En la medida que un juez lo dispone, con esa garantía, me parece razonable. Dispuesto por un juez, como el Siempre. guardián. Bueno, A ver, lo dice, no hay ningún pero, allanamiento sí. que no tenga un juez de por medio, ¿no? Está claro, Ahí ni de habla día, ni de también- noche, ni nunca. Pero el sistema de derechos humanos también habla de otros mecanismos para garantizar que la interpretación o la intervención no sea discrecional, no sea en función de otras presiones. Digo, creo que esto pone en tela de juicio No cómo entendí. garantizamos que la propia gente que cuestiona que estas formas de intervención sobre un sagrado como es el El sagrado hogar. del hogar, inviolable, también tiene que verse con otras repercusiones y en el sentido de otros mecanismos que garanticen los mecanismos de intervención. No, o sea, no es solo la... Más garantías que Más la- garantías Ajá. que la habilitación de un juez. Está bien, Por ejemplo. interesante. Este tipo de mecanismos donde se garantice que no hay discrecionalidad también en la actuación del sistema jurídico en esto. De un juez. No, exactamente. Está bien. Nos quedamos con todos masticando. Nos ¿Sí? quedó, Porque nos además, quedó. hoy les debo decir que analizamos dos temas. Sí, claro. Grandes, Dos temas, complejos. 2 por 1 y al mismo precio. 2 por 1 y qué temitas. ¿Y qué los temas? dos, ¿eh? O sea, Sí. probamos que podemos. Claro que sí. A mi lado femenino le probé que podemos analizar dos grandes temas, mitad y mitad, con el mismo panel. Y hasta nos enteramos en la tanda de Sí. por qué el Pepe Grilla. Hoy tuvimos pila de Hoy información. fue un Y día muy esto productivo. esencialmente es gracias a ustedes que en intervenciones correctas, concretas y sobrias, ya me relaja, ya no me gusta cuando yo Estamos empiezo a empezando a querer. Yo tengo que decirles algo acá. Dígame. En supermercado Malbataján encontrás todo en un mismo lugar y escuchar los gruñidos. Carnicería, panadería, confitería, fiambrería. Malbatajam te ofrece precios, calidad, atención, variedad, servicio red pagos, quiniela y 5 de oro. Atención, que esta semana hay grandes ofertas puntuales en el sector limpieza. Lavandinas de 1 litro, 3 por 99 pesos. Supermercado Malbatajam. Venís por precio, volvés por calidad. Bueno, última parte de la tarde en casa. Ya está el doctor Jorge Díaz en estudios. En minutos lo tendremos acá sentado con varios temas entre ellos. Y ya se lo anuncio, Ministerio de Justicia.